Última jornada de la Liga Smartbank, la jornada 42. Mucho en juego, un multiliga. A las 9 de la noche comienzan todos los partidos y hay muchas cosas en juego. Así que luego veremos qué os cuento de los objetivos alcanzados por unos y por otros. Esto es mareante. ¿Qué vida? Bueno, acaba de finalizar la temporada regular en la Liga Smartbank. 42 jornadas, una liga muy larga, siempre lo decimos, y hoy tocaba su fin. Casi todas se ha jugado, evidentemente, como os decía al principio, todos a la vez. Mucha angustia, mucha tensión, mucha pasión, mucha emoción y ya los objetivos conseguidos. Para unos, desgraciadamente, lo que no esperaban, y para otros, pues ya sabíamos que el Sporting y el Rayo se jugaban una plaza de playoff, porque Almería, Girona y Leganés la tenían asegurada, y eran los partidos de, por arriba hablo, más emocionantes, ¿no? Porque había eso en juego principalmente. ¿Qué ha pasado en esos dos partidos? Sorprendentemente, el Lugo, el Club Deportivo Lugo, al que le doy la enhorabuena porque tenía una misión complicadísima, que era ganar en Vallecas. Ganar en Vallecas ante un Rayo que se jugaba meterse en playoff, porque el Sporting, si hubiera sacado su partido adelante, se hubiera metido en playoff. Así que enhorabuena al Club Deportivo Lugo. Desde la llegada de Rubén le dio un vuelco, venía de unos resultados malísimos, de no ganar ni un solo partido con Luis César, y vino Rubén y lo ha sacado del descenso. Lo ha sacado del descenso y lo ha mantenido, sobre todo con esta victoria de muchísimos quilates frente a un Rayo Vallecano que, ojo, a ver cómo llega a este playoff, que no parece que viene en buen momento. En el otro partido, en ese Sporting Almería, el Almería hizo muchos cambios, muchísimos. Yo creo, incluso no jugó Sadik, su goleador, porque Rubi está pensando que hay jornada entre semana, ya tenían asegurado ese playoff y no quería perder a su hombre, a su goleador y alguno más. También Carballo, el portero, hizo muchos cambios, los centrales, hizo muchísimos cambios Rubi, pero le salió bien, sin esa presión de tener la necesidad de ganar, ya ha ganado. Ha ganado, es cierto, con dos jugadas desgraciadas de Mariño, el portero del Sporting, sobre todo la primera, un tiro de Akeche, que fue el bigoleador, pero con su pierna derecha iba al centro, y una mala recepción de Mariño, desgraciadamente, que lo estaba haciendo de cine toda la temporada, pues se le coló por debajo y era el 0-1, se la ponía muy cuesta arriba al Sporting, que se iba al descanso sabiendo que el Rayo iba perdiendo. Luego vino otro zarpazo de Akeche, tampoco estuvo afortunado Mariño, y sacó ese triunfo el Almería. Así quedan las cosas. Los cuatro que van a jugar el playoff: Leganés tercero, Almería cuarto, Girona quinto y Rayo sexto. Luego, por la parte de arriba, el Español, que pierde contra el Alcorcón, perdió contra el Alcorcón, se jugaba el primer puesto, porque si el Real Mallorca gana en Ponferrada, que hubo unos minutos que fue líder, pues se hubiera quedado primero, que eso también siempre mola. Como os digo, el Alcorcón tenía que ganarle al Español, que se jugaba el liderato, y ganó su partido, un golazo de Hugo Fraile. Anquela ha sacado al Alcorcón cuando lo cogió, lo decía Enrique Martín, decía, el Alcorcón no va a descender, ha llegado Ancelotti y Ancelotti es un experto en eso, y lo ha demostrado y ha sacado al Alcorcón. Enhorabuena también para el Alcorcón y Anquela. El Sabadell tenía que ganar, así lo hizo en Miranda, pero dependía de otros resultados, así que no pudo ser. El Logroñés tenía que ganar y esperar a lo que hicieran Lugo o Alcorcón, tampoco ganó, de hecho perdió su partido en las Gaunas, así que poco pudo hacer. Así quedan las cosas. Español líder, porque el Mallorca empató al final a 2 en Ponferrada, esos 4 de playoff, y descienden, ojo al dato, descienden 3 de los equipos recién ascendidos: Logroñés, Sabadell y Castellón,
que habían ascendido esta temporada descienden. El Albacete es el otro que les acompaña, así que mucha suerte para lo que viene y volver otra vez al fútbol profesional, sobre todo en Logroño. Fíjate la cantidad de años que hacía que no había fútbol profesional en Logroño, no ha podido ser. Enhorabuena a los premiados, como diríamos así, y como siempre os digo, nos queda todavía el playoff, esto sigue hasta el 20 de junio, apasionante, Leganés, Rayo, Almería, Girona, miércoles y jueves, Tigres a la Selva.